cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Mi querido Cáncer, fíjate, vamos a ver como siempre una lectura de amor o desamor. El canal es para el amor o el desamor, para más nada. Yo no leo economía, yo no leo nada, sino amor y desamor. Muchísimas veces tengo que salirme un poco del esquema, pero eso es en ocasiones, en ciertas ocasiones. Siempre mis cartas son y serán para el amor y el desamor. Eso es lo que leen mis cartas, las energías que hay entre las parejas, entre las personas especiales. Vamos entonces, mi querido Cáncer, vamos a ver qué hay para ti, pero mira cómo va a ser esto. Saco una sola carta para ver esa energía que está emanando esa persona especial, ese pasado, ese presente o ese futuro, lo que tengas en tu mente. Vamos a ver cómo se está relacionando contigo. Probablemente uno no siente la energía de la otra persona así tan fácil. Hay que verla más de cerca, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Esa persona del pasado, ¿qué está sintiendo exactamente? ¿Cómo se está comportando su energía con respecto a ti o con respecto a la relación? En dado caso de que fuera un presente, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo se siente esa persona? ¿Realmente quiere? ¿No quiere? ¿Está haciendo que quiere y no quiere? ¿Piensa que quiere y no quiere? ¿O lo contrario, quiere y no se da cuenta? Vamos a ver eso. Y luego vamos a sacar otra lectura un poco más a lo visual, lo que más se ve. Entonces, esa energía, una sola carta, y la carta, digamos, de corte sería otra carta que nos ayudaría, pero vamos primero que nada a esa carta importante para esa persona, esa energía. Vamos a ver qué energía nos está dando esa persona para nuestro querido Cáncer. Aquí voy. Mira esto. Cáncer. Aquí es donde yo digo, ¿no? Que a veces dicen, pero si no habla, ¿cómo sé yo? Mira, este es el corte de cartas. Silencio total. No hay comunicación. Está silencioso o silenciosa. No quiere hablar. Pero mira cómo está. Está en su mundo. Realmente siente que de verdad para contigo, porque no estoy hablando de que está en otro mundo o que está con alguien. Es para contigo. Se ha sentido y se siente que realmente es lo mejor que le ha pasado. O como decir, me siento o me sentí realizado o realizada con esta persona. Pónganle ustedes que a lo mejor esta relación ya se terminó. Entonces estamos hablando de un pasado. Esta persona realmente siente, aunque no te lo diga, porque no te lo va a decir probablemente, siente que realmente quien mandó en su corazón, quien le dio de verdad empuje a ese amor en ese corazón, fuiste tú, mi querido Cáncer. Ponle tú que a lo mejor en el presente tengas una relación ahorita en el presente, que también lo podemos ver. Esa persona, aunque no te lo diga, de verdad siente que contigo está pleno o plena. A lo mejor no es de las personas que hablan mucho. A lo mejor no es una persona cariñosa que todo el tiempo esté encima de uno, te quiero, te quiero, te quiero. No lo dice, quizás a lo mejor no. Y Cáncer tiene esta cosa que le encanta que le digan, que lo apapachen, que lo apurruñen. Te encanta que te estén diciendo que te quieren, pero definitivamente, probablemente, te consigues con alguien que de verdad no te lo dice, pero sí que te lo voy a decir. Esta persona sí que está muy pendiente y siente que de verdad eres para esa persona su media naranja, su máximo, su máxima expresión, que no será, vamos a decir, del todo perfecta la relación, pero sí se siente bastante identificada o identificado contigo. Si es para un futuro que venga, quizás a lo mejor también vas a encontrarte a alguien que realmente sea un poco
callado, callada, que no hable, que no diga cosas, que sea un poco tímido, tímida, o que definitivamente es una persona que siempre está sumida en sus pensamientos y que no habla mucho, que es muy fría, digamos, pero va a sentir que de verdad tú estás ahí como para complementar. ¿De acuerdo? Estamos claros en eso, ¿verdad que sí? Entonces vamos a ver qué sucede en el transcurso de una proyección a futuro, a mediano o largo plazo que puede estar ocurriendo. ¿Cuáles son, digamos, las actuaciones o la actuación de esta persona ahora? Porque sí que ya estamos claros, ¿verdad? Esta persona no le eres de nada, para nada indiferente, todo lo contrario, siente que eres lo máximo, que de verdad es lo mejor que pasó, una persona que le comprendió. Quizás por alguna razón se pudo haber terminado esta relación, como puede ser que todavía esté esa relación, ¿de acuerdo? Estoy como hablando en un pasado para aquellas personas que se identifiquen con el pasado, o para un presente si todavía tienes a esa persona contigo, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces qué otra cosita hay por aquí. Abro mis cartas acá y vamos a sacar una y ver. Mira, 9 de pentáculos. Esta persona, yo estaría como pensando que en todo caso es así más un presente que un pasado. Siento, es una persona que está deliciosamente disfrutando quizás de esos momentos contigo. Vuelvo y repito, aunque tengas dudas, aunque en algunos momentos tú sientas que de verdad no es así, pero sí hay para esa persona muchísima complacencia de estar contigo. O si es del pasado, quisiera realmente venir nuevamente a entrar en ese campo de amor. Y mira, hay noticias muy rápidas para esa persona. Tiene noticias en su mente, o vienen para esa persona noticias importantes, muchas noticias que vienen como rápido. Quizás a lo mejor una llamada, quizás a lo mejor esa persona también hace alguna llamada, escribe algo de repente, algo así como que le va a salir algo como de repente, como que te vas a enterar de algo o vas a tener como una sorpresa por parte de esa persona, como que de repente. Sí, señor. Y mira, ha tomado decisiones, mi querido y adorado Cáncer. Esta persona, si es del pasado, que también puede ser, porque a veces noto como que son actuaciones del presente, pero también veo así como actuaciones del pasado. Pareciera ser que esta persona, quizás si es del pasado, está tomando o ya tomó decisiones para volver, está reflexionando. No te aferres y no te afanes, mi querido Cáncer, porque esta persona definitivamente te extraña y decide apartar quizás ese orgullo en caso tal de que lo tenga, y va a dar el primer paso. Ya lo tiene pensado, que va a dar ese primer paso. Y mira, a pesar de todo, se siente como un poco, digamos, en la miseria, como que de repente siente que es duro tener que volver otra vez, porque tiene miedo de que le vayas a decir que no, teme que le rechaces. Ese silencio que tú tienes quizás con esa persona ahorita le está matando. Y te busca, pero quizás a lo mejor no te encuentra por ahora. Pero no sé, me está dando la impresión que en el fondo a lo mejor esta persona puede en cualquier momento llegar a conseguir lo que quiere conseguir contigo nuevamente. Y mira, esto lo está diciendo el consejo del tarot. Vale la pena esperar. Para esa persona vale la pena esperar nuevamente a su Cáncer. Quizás a lo mejor tú no le estás dando tanta cancha todavía, no se le estás poniendo tan fácil, porque su mente no le está dejando en paz. Esa mente viene con ideas para allí y para acá muy fuertes, como queriendo hacer muchas cosas a la vez, y realmente no termina de olvidar, no lo puede hacer. Sin embargo, veo que quizás por las cartas que me están saliendo aquí ahora, como que tú todavía no le estás dando esa luz verde. No le das. ¿Por qué razón?
vaya usted a saber qué fue lo que pasó. Lo cierto es que si te busca y no te encuentra y tiene miedo a que le rechaces, quizás por eso se ha tardado un poco. Y ese silencio le está asustando mucho. Eso es lo que pasa, que hay un silencio de tu parte. A lo mejor no le contestas, a lo mejor no le has dicho que sí, que no, pero tampoco le has dicho que sí. Lo tienes o la tienes en esa incertidumbre. Y el tarot le aconseja, si quieres esperar, pues vale la pena esperar. Espérate, no desistas todavía, lucha un poquito más por esa relación con Cáncer y vamos a ver qué va a pasar. Eso es algo que le está diciendo el tarot de consejo a esa persona. No es para ti, es para esa persona. A ti yo no te estoy leyendo, sencillamente porque saco en conclusión que no vale la pena que yo diga, pero es que tú vas a hacer esto y esto y esto. Si a la larga puedes cambiar esto, ¿me comprendes? Es tu decisión la que cuenta, entonces no voy a perder el tiempo pensando o diciendo lo que tú puedes hacer. Es sencillamente tu decisión la que al final a todas estas cuenta. Voy a ver acá 3 cartitas nada más que voy a sacar de esto para ver otra cosita. Y ya. Y de verdad que será solamente tu decisión la que cuenta. Mira, es una persona que aunque no hable, aunque no diga, aunque no te demuestre, aunque no te haya llamado, no se haya comunicado, esa persona de verdad siente muchísimas cosas. Eres lo máximo o fuiste lo máximo para esa persona. Si es en el presente, eres lo máximo aunque no te lo diga, porque puede ser una persona muy fría que le cueste mucho expresarse. Y si es del pasado, vuelvo y repito, si te busca y no te encuentra, teme que le rechaces definitivamente, por eso se tarda un poco. Su mente no le deja realmente tranquilidad porque realmente quiere volver. Tu silencio le está asustando un poco, pero el tarot le dice, vale la pena esperar. Wow, mira esto. Te salen estas cartas de los peces, los lirios y la luna. Cosas o digamos romance que viene en puerta para ti, mi querido y adorado Cáncer. Probablemente puede ser un romance que podamos estar viendo, bien sea de la parte de esa persona que quiere esperar un poco más a que se calmen las aguas contigo, o probablemente sea un nuevo romance, no lo sé. Lo voy a dejar a tu entera discreción. Veo que sí hay una nueva relación que se viene. Quizás, mira, esta relación o esta situación que se puede estar presentando, inclusive con esta persona del pasado, es así como que empieza como más abierta, como que ahora van a tomar la decisión de hacerlo no tan estrecha, sino que a lo mejor si eso fue el problema porque había mucha presión o había mucho control. Yo te conozco, mi querido Cáncer, yo sé cómo tú eres, que te gusta también controlar las situaciones y estar pendiente de todo, te gusta arropar y proteger. Quizás a lo mejor de ahora en adelante esta relación puede ser un poquito más abierta, como más, digamos, para que haya más felicidad. Y mira, aquí se ve la felicidad de todas. Y de verdad con muchísimo romanticismo. Pienso y siento, según este significado de estas cartas, que muy probablemente vaya a haber un retorno, pero de otra manera. O sea, como más abierto, como más espacioso, como más fluido. Y esa es la idea de todo esto, de que las cosas, la relación, si se vuelve a dar, que sea una relación más productiva. Ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Cáncer, con esta lectura tan bella, y espero pues que tomes lo que realmente te resuene, y lo que no, pues ya tú sabes para dónde va para el reciclaje. Nos estamos viendo pues en un próximo video. Besito. Bye bye.